Aquí en Ciudadanos estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Bolivia, todas las informaciones que llegan. Y bueno, sabemos que los integrantes, ¿no es cierto?, del Parla Sur están como en la asamblea permanente, siguiendo también de cerca y, evaluando los pasos a seguir sobre la situación política de Bolivia. Este ha sido el tema central en el Parla Sur. Estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes del Parla Sur. Ella es misionera Julia Perie. Buenos días, Belén Hernández te saluda, ¿cómo estás? Hola Berlín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Queremos saber, Julia, bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Dónde estás en este momento? Perdón. Bueno, nosotros ayer en el plenario en Montevideo, en el plenario del Parla Sur, por una mayoría votamos este repudio al golpe de Estado en Bolivia. Nosotros hemos analizado la gravedad de la situación. Quiero recordar a la audiencia que Bolivia es miembro del Parla Sur, no es miembro pleno, ¿sabes? Solamente tiene voz, no tiene voto, porque la incorporación plena está en manos del Senado brasilero hace ya un tiempo, que es el que tiene que aprobar la incorporación plena de Bolivia. De todos modos, sus parlamentarios siempre asisten y son muy activos trabajadores de este Parlamento, de la integración regional. Así que ayer la voz de ellos resonó en el plenario con mucha fuerza y con el acompañamiento de todos nosotros, ¿no? La situación es de mucha gravedad, la violencia con la que esta derecha fascista ha incursionado en contra del pueblo boliviano es de muchísima gravedad. Un pueblo que salió a la calle a defender a sus instituciones y a su presidente, pidieron todo lo posible para que Evo se vaya, ¿no? Evo renuncia y bueno, y seguían pidiendo cosas y seguían secuestrando familiares de los funcionarios que luego como manera de extorsión para que luego renuncien, ¿no? Es así que hoy está sin gobierno prácticamente. Claro. Bolivia no tiene presidente, no tiene vicepresidente, no tiene autoridades de diputados ni de senadores, porque, bueno, todos han debido renunciar, ¿no? Así que la gravedad institucional es muy preocupante. Nosotros pusimos a la Comisión de Derechos Humanos en asamblea permanente, seguramente la comisión se va a constituir en algún momento en Bolivia, eso se va a resolver y bueno, tomamos con la responsabilidad que tomamos todo nuestro trabajo y más en esta situación de gravedad, como decía, de gravedad institucionalidad, institucional, de constitucionalidad, de muchísima, de mucha preocupación, además por lo que puede seguir, ¿no? Y por esta agresividad con la que han tratado y con la que siguen tratando a sectores de la población, ¿no? Julia, te iba a preguntar un poco de la mano de lo que estabas diciendo, esto de la gravísima crisis no institucional, lo que está pasando en Bolivia, y aparece el canciller Jorge Faurí defendiendo la posición adoptada por el gobierno argentino sobre esta crisis que sacude a Bolivia, y habla, ¿no?, de una insurrección popular en Bolivia, y resaltó que la Constitución está vigente, de alguna forma descartando el golpe de Estado. Y es un poco también la discusión que se da en redes, ¿no?, y en diferentes ámbitos, cuando se discute justamente este concepto, ¿no?, el de golpe de Estado. Mira, yo creo que el canciller Faurí siempre ha sido un cachivache, ha sido una persona que lo que menos ha hecho fue defender los derechos de la Argentina. Podemos recorrer todo lo que hizo en este tiempo Faurí con el tema de Malvinas, con el tema de este acuerdo de Unión Europea-Mercosur. La verdad es que la gravedad con la que esta gente ha gobernado y la desidia con la que esta gente ha gobernado, el pueblo argentino lo va a pagar muy caro, porque y vuelvo de Bolivia y vuelvo a las declaraciones de Faurí. Jorge Tayana en ese sentido fue muy claro, le mandó a estudiar Derecho Internacional a Faurí, ¿no? Se ve que sabe bastante poco. Cuando unas Fuerzas Armadas le piden a un presidente que renuncie, ¿de qué estamos hablando? A ver, estamos hablando de un golpe de Estado. Cuando se amotinan algunas fuerzas policiales, cuando un pueblo que resiste es avasallado, es masacrado, es secuestrado,
vimos a mujeres intendentas siendo agredidas físicamente con una gravedad que pocas veces se ha visto. Bueno, si esto no es un golpe de Estado, ¿de qué estamos hablando? Y además acá sus propios diputados del Parlasur van a contradecir a Forí, porque Rodríguez Simón, que es un parlamentario de Cambiemos, ha votado este proyecto de condenar el golpe de Estado. Los radicales, salvo Lilian Puig, que es radical, que está ahí en Cambiemos y está en el Parlasur, salvo ella que no quiso votar, la verdad que es muy mucha pena para los radicales tener una dirigente como Lilian Puig, que además ha tenido familiares que han sido embajadores en Bolivia, y no ha querido votar este proyecto. Sin embargo, otros radicales sí lo han hecho, sí han votado. Bueno, se contradice con lo que está diciendo el canciller. Totalmente. Y de hecho tiene un frente interno bastante importante, por suerte, dentro de la Cancillería. Muchísimos funcionarios de primera y de segunda línea salieron a decir que esto es un golpe de Estado. Sí, creo que está mostrando Forí su desprecio por la vida, su desprecio por la democracia, su desprecio por las instituciones. ¿Cómo lo ha hecho en todo este tiempo? La verdad es que no me extraña absolutamente nada, ni de Forí ni de los funcionarios de este gobierno. Creo que es claro, ¿no? Cuando uno va directo un poco a las leyes y demás, ¿no? Los militares forzaron esta renuncia, la de Evo, eso se llama golpe de Estado y obviamente es un hecho condenable. Sí es cierto, Julia, corregime, ¿no? O interrumpime si no estás de acuerdo, pero bueno, que la gente los que como Forí está en la vereda del no golpe de Estado, habla del plebiscito que no le permitía a Evo volver a presentarse, la OEA con las irregularidades, pero eso me parece que no justifica para nada un golpe de Estado. Absolutamente, y que hay que absolutamente. Verlo. Y acá quiero volver a la Argentina del 1976. Faltaban 6 meses para que se convoque a elecciones, ¿no? Y hubo el golpe de Estado más terrible que haya conocido nuestro país. Bueno, acá hay otros elementos que deberían haberse jugado antes de masacrar a la población como lo están haciendo. Y en esto no podemos nosotros mirar para otro lado cuando estamos hablando de una institución como la Organización de Estados Americanos, que debería estar para preservar la vida, para preservar la integridad de la gente, para observar de una manera absolutamente imparcial, para apoyar a los gobiernos constitucionales. El papel que ha jugado la OEA, el papel que ha jugado a través de su presidente y de todos quienes han estado ahí, porque además nuestros compañeros del Parlasur estuvieron en el día de las elecciones, varios días previos y después de las elecciones como observadores. Y la OEA ya en ese momento jugó un papel espantoso. Entonces, ¿para qué sirven estas instituciones? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas cuando se vota en las Naciones Unidas por mayoría que se termine el bloqueo terrible a Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vota por mayoría, solamente 3 abstenciones, pero el bloqueo sigue. Acá hay una organización que debería estar para preservar la integridad de los ciudadanos y lo que menos hace es actuar de la manera que tiene que actuar. Mire usted lo que está sucediendo en Chile. ¿Hace cuánto tiempo está masacrando Piñera al pueblo chileno? Las imágenes son terribles, las noticias son terribles, secuestro, hasta se habla nuevamente de campos de concentración, violación a las mujeres, el propio Instituto de Oftalmología denunció la cantidad de gente que se quedó ciega por los gases lacrimógenos, por todo lo que está pasando. ¿Por qué no renuncia Piñera? ¿Por qué no le piden la renuncia a Piñera? Salvo el pueblo que está pidiendo la renuncia a Piñera. ¿Por qué los organismos internacionales? Porque Piñera es de derecha, es de la misma derecha fascista que atentó contra Evo Morales, contra García Linera y contra el pueblo boliviano. Y atentó porque además le sacó muchas cosas que tenían y que eran propiedad de ellos y no propiedad de todo el pueblo boliviano. Porque recordemos quién es Camacho. Este señor que entra prendido de una Biblia a una de las instituciones del Estado. Era dueño de las petroleras, se quedó es un millonario como otros millonarios que están apoyando y se quedó con algún sector de la economía financiera, del seguro, etcétera, etcétera.
Bueno, esto es lo que está sucediendo. Yo creo que hay que ser muy claro y objetivo con lo que sucede, tanto en Bolivia como en Ecuador como en Chile, ¿no? Son las mismas fuerzas de la derecha, del fascismo, de este neoliberalismo tan terrible que estamos padeciendo. Sin dudas es un momento de Latinoamérica que cuesta, ¿no? También, y cuando digo cuesta entender, digo porque, bueno, no, realmente es... casi retrocedemos, ¿no es cierto? Es una tragedia en lo que tiene que ver con el proceso que se está viviendo de democracia, de transformación, que se busca en cada uno de estos países que formamos, ¿no? En Latinoamérica. Julia, ¿cuál es el rol del Parlasur puntualmente? ¿Cómo van a seguir siguiendo lo que está pasando en Bolivia? ¿O en Chile? Bueno, el Parlasur ha tomado con mucha responsabilidad, como todas las cosas, ¿no?, que hemos hecho en el Parlasur, hemos tomado con mucha responsabilidad esto. Te decía al principio que hicimos esta declaración repudiando y denunciando este golpe de Estado. Esta declaración la hemos difundido por todo el mundo y por todas las organizaciones que también han hecho lo mismo. La Comisión de Derechos Humanos se mantiene en asamblea permanente para acudir cuando amerite a Bolivia, a los lugares donde seguramente los compañeros del Parlasur nos convoquen a la comisión. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir defendiendo la democracia en los países del Mercosur y en el mundo en realidad, ¿no? Y vamos a seguir defendiendo sobre todo la vida, la integridad, la paz. Llamamos nosotros con este comunicado a la concordia, al diálogo, a la paz y bueno, y ojalá eso suceda, ¿no? Ojalá suceda por lo que vos decías, ¿no? Porque nos costó mucho consolidar la democracia, nos costó mucho llegar a la instancia en la que hemos llegado para que nos arrebaten así de un momento al otro en un país con un pueblo tan querido como Bolivia, que además es un país rico, ¿no? Nos quisieron vender toda la vida que era un país pobre, es mentira. Tienen la mayor reserva de litio del mundo. Sí, ahí y me vos parece sabés que hoy la tecnología no funciona sin litio. A ver, entonces convengamos que las riquezas que tiene Bolivia y que además Evo las había nacionalizado, sí, las ha nacionalizado. Eso no les gustó nada a los poderes económicos. Y por ahí es la diferencia de lo que está pasando en Chile, que bueno, el reclamo también tiene que ver con una economía destruida, ¿no? Con el pueblo chileno que reclama otro tipo de accesos, y una Bolivia que es real, que está rearmada y restaurada cuando de economía se habla. Pero bueno, Julia, te queríamos agradecer esta comunicación. Seguramente estaremos hablando prontamente, así que te agradecemos. Bueno, y ojalá esto pare esta masacre, tanto en Chile como en Bolivia como en Ecuador, se restablezca la democracia y bueno, y se pueda establecer el diálogo, la democracia, la paz en todos los lugares. Un abrazo grande a ustedes y gracias por la comunicación. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Julia Perier, sí, ella es misionera, bueno, obviamente integrante del Parlasur, y en este caso, bueno, contando la postura, sí, Parlasur, que está en estado de asamblea permanente por el golpe de Estado en Bolivia. Ellos decidieron, bueno, directamente declarar, sí, y estar en contra, obviamente, repudiando la violencia que transcurre en el Estado plurinacional de Bolivia. Latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Redes Ciudadana 96.